¡Pew! أيوة. ¡Pew! Where is Sam? Where is Sam? Where is that little man? Pew! Con estrenos de películas como La Bruja, Midsommar, Cuando acecha la maldad, Gretel y Hansel, resulta evidente que el folk horror, también conocido como terror folk, se ha convertido en una corriente cinematográfica popular en los últimos años. Caracterizado por cuentos que exploran la noción oscura y atemporal de los seres humanos interactuando con la naturaleza, al mismo tiempo que abordan sus miedos e instintos subyacentes sobre fuerzas sobrenaturales o naturales, como se demuestra en clásicos británicos de culto como The Wicker Man del año 1973 y series de televisión como Children of the Stone del año 1977. Pero antes de poder analizar su simbolismo, es necesario tener un conocimiento breve del origen del término. El término folk horror fue introducido por primera vez en 1970 por el crítico de cine Rod Cooper en la revista Kind Weekly, mientras describía el rodaje de la película La piel de Satán. A partir de entonces, el término fue adoptado por otros para describir películas que tienen un fuerte enfoque en el entorno rural, la superstición y el paganismo. Con el éxito de la película de La Bruja del año 2015 y Midsommar en el año 2019, el concepto se extendió tanto en el cine como a la literatura, generando un interés renovado. El folk horror a menudo sitúa a sus personajes en áreas rurales aisladas. Estos personajes son considerados generalmente como forasteros y son vistos como una amenaza para la comunidad local. Los habitantes de estas zonas rurales están al tanto de la existencia de fuerzas oscuras correspondientes a épocas antiguas que el mundo urbano no logra comprender del todo. En la película de folk horror se destacan elementos culturales como la vestimenta, las tradiciones y el dialecto regional. Según Andrew Holmes, el ascenso de la popularidad del folk horror está relacionado con una mezcla particular de nociones victorianas sobre las clases sociales. En esta época había un temor real a la invasión de los incivilizados que eran percibidos como una amenaza. El conjunto de historias tradicionales pertenecientes a una cultura en particular desempeñan un papel importante en las bases de la narrativa del folk horror. Las películas y la literatura correspondientes a este género con frecuencia recurren a temas y arquetipos mitológicos, incorporando deidades antiguas, criaturas legendarias y prácticas ritualistas. Por ejemplo, en la película The Wicker Man, la trama gira en torno a un festival pagano que celebra deidades antiguas. La película utiliza elementos de la mitología y el folclore celta, lo que refleja cómo estos mitos pueden resultar atractivos y a la vez amenazantes. Con el tiempo, las personas están dispuestas a cometer actos atroces contra sus conocidos o vecinos simplemente porque una autoridad así se los ordena. Este fenómeno ilustra cómo las personas pueden llegar a ignorar ciertas atrocidades solo con el fin de perpetuar su propia comodidad. Dichos rituales paganos suelen considerarse primitivos y peligrosos, lo que pone en evidencia la fascinación del género por las creencias antiguas. Películas como The Wicker Man y The Ritual del año 2017 retratan a las comunidades paganas y a sus creencias como amenazadoras y ajenas al espectador.
Sin embargo, la representación del paganismo en el folk horror también refleja la fascinación por las tradiciones precristianas junto con sus significados simbólicos. Al explorar las prácticas paganas, el folk horror aborda temas de la naturaleza, la fertilidad y los ciclos de la vida y la muerte. Estas creencias antiguas a menudo contrastan con los valores contemporáneos. Hi. Hello, there you are. Listen, you can't speak, you can't move. All right? Good. Midsommar, dirigida por Ari Aster, retrata rituales paganos cargados de un profundo simbolismo, con el fin de explorar temas culturales y psicológico pintoresco y soleado de la comuna, disiente con los temas oscuros que acontecen en la película. El ritual de la Reina de Mayo es otro tema central para el desarrollo de la narrativa de la película. Este ritual simboliza la fertilidad, la renovación y la naturaleza inmutable de la vida y la muerte. La coronación de Dani como Reina de Mayo y su papel en relación con los rituales de la comunidad subraya la idea de que el sacrificio personal está entrelazado con el bienestar comunitario. Los elementos de dichos rituales están impregnados de simbolismo, representando la creencia de la comunidad de que estos sacrificios son necesarios para garantizar la prosperidad y la continuidad de la misma, ilustrando de forma perfecta la desconexión de la comunidad con nociones convencionales. En The Wicker Man, por ejemplo, Lord Summerisle perpetúa las tradiciones siendo consciente de que su abuelo las creó para manipular a los isleños. Mientras que los isleños parecían aceptar estos rituales como reales, Summerisle es consciente de que no lo son, pero gobierna como si lo fueran. El hombre de mimbre era una estatua gigante que era utilizada por los antiguos druidas para llevar a cabo sacrificios de animales o humanos. El procedimiento consistía en encerrar a las víctimas dentro de la estructura y luego quemarla. Su quema simboliza el sacrificio colectivo de individuos con el fin de apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad de la comuna. La quema del templo de los Jarga, al igual que la imagen del hombre de mimbre, sirve como una manifestación grotesca del compromiso de la comuna con sus creencias. Como ya vimos, el folk horror deja ver que una gran parte del horror puede surgir a partir de otros seres humanos que intentan imponer sus creencias hacia los demás. No obstante, este género también está lleno de representaciones de monstruos y elementos sobrenaturales. Las criaturas de estas leyendas solían representar de forma alegórica las normas o enseñanzas que las jerarquías sociales intentaban imponer para mantener el orden en la comunidad. Además, servían para ilustrar las consecuencias de acciones consideradas prohibidas. El Wendigo es representado como un monstruo caníbal mitológico en la tradición espiritual de las tribus norteamericanas de habla algonquina. Se asocia con el invierno y se describe como una bestia temible que acecha y come a los seres humanos, o como un espíritu que posee a los seres humanos, provocando que se conviertan en caníbales. Se cree que algunas personas son más susceptibles a ser poseídas por un Wendigo, incluidas aquellas que son codiciosas o glotonas. La leyenda del Wendigo existe en la historia oral de las tribus norteamericanas anteriores a la llegada de los europeos a América del Norte. Algunos antropólogos creen que la leyenda se desarrolló como una advertencia sobre la importancia de la comunidad para protegerse contra la codicia, el egoísmo y el aislamiento. El Wendigo era una personificación del frío y el hambre, en una época en la que la supervivencia humana dependía de unirse y compartir recursos.
particularmente durante los largos y duros inviernos de las tierras salvajes del norte. La leyenda también puede haber servido como una advertencia a los niños para que no se adentraran demasiado en el bosque. El pomberito es una figura de la mitología guaraní presente especialmente en Paraguay, Argentina y partes de Brasil. Se le describe como un ser pequeño, generalmente de aspecto travieso y juguetón, que habita en la naturaleza, particularmente los campos y bosques. Según la tradición oral, el pomberito es el guardián de la fauna y flora, y se le atribuyen poderes tanto benéficos como maléficos, dependiendo de cómo se le trate. La leyenda cuenta que el pomberito protege a los animales y a los que respetan el entorno natural, pero puede jugar malas pasadas a quienes lo desafían o dañan la naturaleza. Es común que se le ofrezcan obsequios como tabaco, miel o alimentos para apaciguarlo y ganar su favor. Se cree también que es un espíritu protector de las casas y las familias que viven en las zonas rurales. Más allá de ser una simple leyenda, esta figura mitológica refleja la importancia del respeto hacia la naturaleza y la convivencia armónica con el mundo que nos rodea. Su persistencia en el imaginario popular demuestra la riqueza cultural y la fascinación continua por lo misterioso y lo sagrado en las tradiciones sudamericanas. Tanto en películas como en La Bruja, de Robert Eggers, y en la más antigua Cuando las brujas arden, de Michael Reeves, del año 1968, los bosques que rodean a estas sociedades puritanas sirven como un telón de fondo perfecto para los eventos extraños, intensificando la sensación de claustrofobia. El bosque se convierte en un personaje más, temido incluso por los animales. Aquí, la naturaleza se presenta como una fuerza elemental, despiadada, aterradora y enigmática. También podemos encontrar en muchos trabajos literarios que los bosques sirven como una metáfora del lado oscuro de la naturaleza humana. El bosque simboliza a menudo la mente inconsciente, plagada de miedos ocultos, deseos y conflictos internos. Así como un bosque puede ser denso y desconcertante, la mente inconsciente contiene capas de profundidad psicológica a las que no se puede acceder de forma inmediata. En muchas sociedades preindustriales, los bosques eran zonas de incertidumbre, a menudo asociadas con los aspectos indómitos de la naturaleza. Como tal, se convirtieron en símbolos de lo desconocido y de fuerzas caóticas que escapan al control de la civilización humana. Esta percepción cultural contribuye a la representación de los bosques como lugares del mal, donde se altera el orden natural y pueden prosperar las fuerzas malévolas. Cuando los personajes se aventuran en el bosque, a menudo se enfrentan a estos aspectos oscuros que pueden manifestarse como entidades malvadas o malévolas, que pueden llegar a simbolizar los conflictos internos no resueltos. En la mitología, así también como en trabajos literarios, los bosques son descritos como lugares donde el personaje pasa por una transformación, la cual puede ser tanto literal como metafórica. Por ejemplo, los personajes que al adentrarse en el bosque como individuos inocentes o ingenuos, a menudo emergen transformados, tras haber enfrentado el mal o a sus propios demonios internos. Este viaje a través del bosque a menudo representa una prueba de carácter, donde el protagonista debe enfrentar y superar diversos desafíos. En este contexto, el bosque simboliza un crisol para el crecimiento personal y la lucha entre el bien y el mal.
En La Bruja, la trama se centra en una familia de peregrinos, la cual es exiliada de su asentamiento colonial a causa de diferencias religiosas. Instalan su granja al borde de un denso bosque, solo para verse plagados de una serie de sucesos sobrenaturales. A medida que la familia lidia con las dificultades que su nueva vida conlleva, se vuelven cada vez más paranoicos y comienzan a sospechar que quizás uno de ellos puede ser una bruja. Su aislamiento de la comunidad exacerba estos temores, haciéndolos más vulnerables a la idea de que son acechados por actos de brujería. La lucha de la familia no es solo contra una fuerza sobrenatural, sino también contra la desintegración interna de su fe. Samuel, el hijo menor de la familia, desaparece. Aparentemente es secuestrado por una bruja en el bosque. Esta es una pérdida que termina intensificando la desintegración familiar. A medida que aumenta la paranoia intrafamiliar, Thomasine, la hija adolescente, se convierte en el foco de las sospechas, a tal punto de que su familia cree que puede estar involucrada en actos de brujería, lo que intensifica las tensiones y conduce a una serie de acontecimientos trágicos. Eggers incorpora relatos históricos de juicios de brujas y panfletos de la época para dar forma a las representaciones de las brujas como entidades malévolas, reflejando los temores de la época. Este contexto histórico proporciona un marco para comprender la caída en la paranoia de los personajes y el horror que ésta desata. La fidelidad histórica de la película se extiende a la representación de la vida puritana, incluidas sus prácticas religiosas, normas sociales y rutinas diarias. Los puritanos de la película son retratados con un estricto apego a sus creencias religiosas, lo que refleja sus ansiedades y temores en la vida real. La preocupación por el pecado y la salvación es un tema central profundamente arraigado al contexto histórico de la película. Los personajes centrales incluyen a Thomasine, la hija adolescente. Su personaje representa la tensión entre su independencia y las expectativas opresivas de su familia. Sus encuentros con diversos elementos sobrenaturales en la película, en particular la presencia malévola en el bosque y Black Phillip, la obligan a enfrentar sus miedos y deseos más profundos. La dinámica familiar se complica aún más con la llegada de Black Phillip, una cabra que se convierte en un símbolo de las fuerzas oscuras. Su decisión de unirse a la Aquelarre refleja su rebelión contra las restricciones sociales y familiares que han definido su vida. Representa su rechazo a una vida definida por la represión, el castigo y su aceptación de la autonomía, incluso si eso significa alienarse con fuerzas oscuras. El miedo de la familia a la brujería es un resultado directo de su fanatismo religioso. Ven el bosque y a sus elementos como encarnaciones del mal. Su incapacidad para comprender o controlar estas fuerzas conduce a una mayor sensación de terror y paranoia. Lo sobrenatural se convierte en un vehículo para sus miedos e inseguridades, reforzando su creencia en un mundo lleno de fuerzas malévolas. El fanatismo religioso lleva a la familia a interpretar cada acontecimiento como una señal de castigo divino o de índole demoníaca. El temor constante a la condena y a la necesidad de demostrar su devoción conducen a juicios severos y acciones extremas. Esta mentalidad contribuye a la desintegración de la familia, ya que los miembros de ésta se ven consumidos por sus propios temores y creencias religiosas. En la antigüedad se creía que el poder de una bruja estaba asociado a su larga cabellera. El hecho de que al final de la película Thomasine lleve su cabello suelto subraya su decisión de seguir el camino hacia el ocultismo.
cabras negras formaban parte del folclore y la mitología asociadas con brujas o con el mal, por un lado desempeñando roles de villanas en diversas fábulas. Generalmente se las presenta como familiares de brujas o como agentes de Satanás, encarnando el mal o simbolizando el pecado. Black Phillip es una cabra de color negro que actúa como el agente de Satanás y simboliza la tentación y la corrupción. La película Gretel y Hansel, dirigida por Osgood Perkins, es una reinterpretación moderna del clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Esta película hace uso de varios elementos característicos del folk horror. El bosque en la película actúa como una entidad viva que refleja los conflictos y miedos internos de los personajes. Se lo representa como un espacio oscuro y opresivo que parece cambiar y transformarse, reflejando el viaje de Gretel y Hansel hacia lo desconocido. A medida que Gretel y Hansel se adentran en las profundidades del bosque, la pérdida de su inocencia se vuelve evidente. La supervivencia en este entorno requiere que enfrenten los aspectos más oscuros de su psique. La bruja, quien se muestra con una imagen benévola, actúa como una figura central que representa el poder, la tentación y la influencia corruptiva del deseo. Su papel en la historia se alinea con las tradiciones del folk horror. La imagen de la bruja representa una fuerza formidable y corruptiva que se aprovecha de las vulnerabilidades de los niños. La cabaña de la bruja es representada con su fachada engañosa, llena de lujos y comodidades. Simboliza la tentación a la vez de los peligros de sucumbir a estos deseos. Los personajes que ingresan al bosque deben atravesar desafíos que ponen a prueba sus virtudes y su determinación. El folk horror actúa como un espejo de las preocupaciones culturales y sociales, al contrastar lo antiguo con lo moderno, destacando miedos asociados con la pérdida cultural y los desafíos que plantea la llegada de la modernización. El género, al centrarse en entornos rurales y creencias tradicionales, a menudo enfatiza el sentimiento de alienación que enfrentan aquellos que se encuentran inmersos en prácticas culturales ajenas.